Durante más de medio siglo, el nombre de Lupe Esparza, icono indiscutible de la música grupera mexicana y el líder eterno del grupo Bronco, estuvo rodeado por rumores, interpretaciones erróneas y comentarios sin confirmar sobre una historia que, de tanto repetirse en susurros, terminó convirtiéndose en parte del folclore sentimental de sus seguidores. Su relación, o más precisamente su conexión inesperada, con el prestigioso cineasta estadounidense Rob Reiner, figura clave del cine contemporáneo, responsable de clásicos como Stand By Me, When Harry Met Sally y A Few Good Men. Aunque sus trayectorias parecían pertenecer a universos artísticos completamente distintos, ambos nombres estuvieron unidos por un hilo invisible que solo hoy, a los 71 años, Esparza ha decidido revelar con una honestidad impresionante. Y para entender la magnitud de esa confesión, una verdad que sorprende tanto a la industria musical como a la cinematográfica, es necesario retroceder en el tiempo, viajar a los momentos en que ambos artistas construían sus identidades y comprender cómo una serie de coincidencias, decisiones personales y eventos culturales fueron preparando el terreno para esta historia que, durante décadas, permaneció entre sombras. A principios de los años 70, cuando tanto Lupe Esparza como Rob Reiner todavía eran jóvenes tratando de abrirse camino en sus respectivos campos, ninguno imaginaba que un día sus nombres serían mencionados juntos, y sin embargo, ambos vivían una etapa vital sorprendentemente similar, marcada por una mezcla de inseguridades profesionales, presiones familiares y un deseo profundo, casi desesperado, de encontrar su propia voz. Lupe, nacido en 1954 en Apodaca, Nuevo León, creció con la convicción de que la música era su refugio, su idioma emocional. Pero como él mismo ha contado en múltiples entrevistas, su adolescencia estuvo marcada por la incertidumbre sobre su futuro. No sabía si debía someterse a las expectativas sociales, buscar un trabajo estable o apostar por una carrera artística para la cual no tenía ningún tipo de respaldo económico. En esos años, Esparza era un muchacho tímido, profundamente sensible y dotado de un talento musical intuitivo, pero todavía sin la confianza necesaria para imaginarse en los grandes escenarios. Por otro lado, Rob Reiner, hijo de uno de los comediantes más influyentes de Estados Unidos, Carl Reiner, vivía una presión casi opuesta. Se esperaba de él que triunfara. Crecer bajo la sombra de un padre famoso puede parecer un privilegio, pero para Reiner fue, durante muchos años, una carga emocional que lo enfrentó a dudas sobre su autenticidad. Quería convertirse en algo más que el hijo de Carl. Deseaba construir una identidad artística propia, un camino singular que lo distinguiera dentro de una industria feroz y competitiva. Lo que nadie sabía entonces, y que apenas ahora, en sus memorias más íntimas, Esparza se atreve a confesar, es que hubo un acontecimiento poco conocido que los uniría para siempre, un encuentro fortuito ocurrido mucho antes de que cualquiera de los dos se volviera famoso. Fue en 1973, en un modesto festival internacional cultural celebrado en la ciudad de Los Ángeles. Lupe Esparza, aun sin ser parte de Bronco, viajó con un pequeño grupo de músicos locales que buscaban oportunidades fuera de México. Rob Reiner, por su parte, asistió como joven crítico y aprendiz del medio audiovisual, en búsqueda de ideas y conexiones que lo acercaran al mundo del cine independiente. Durante aquel evento, no ocurrió nada que la prensa hubiera considerado notable. No hubo fotografías, no hubo titulares, no hubo declaraciones. Los asistentes eran apenas un puñado de artistas emergentes que intercambiaban ideas, improvisaban presentaciones y compartían experiencias sobre el difícil camino hacia el éxito creativo. Pero entre ese caos bohemio, sí hubo una conversación, breve, sencilla, aparentemente insignificante, que quedó grabada en la memoria de ambos. Lupe, entonces un joven flaco, nervioso, cargando una guitarra casi más grande que él, cruzó palabras con Reiner sobre el miedo al fracaso, sobre la incertidumbre que sienten quienes creen desde la vulnerabilidad y sobre el valor de persistir cuando nadie cree en uno. Durante décadas, ninguno habló públicamente de ese momento, pero para ambos, según confesó Esparza recientemente, fue una chispa emocional que los marcó profundamente. Con el paso de los años, mientras Rob Reiner daba sus primeros pasos en la televisión y el cine, Lupe Esparza formaba los cimientos del grupo que cambiaría por completo su destino. Bronco,
cada uno en diferentes países y distintos idiomas. Luchaba por abrirse camino, enfrentaba críticas, asumía riesgos y se topaba con puertas cerradas una y otra vez. Sin embargo, ambos desarrollaron un elemento común que hoy parece casi profético, una sensibilidad artística que priorizaba la emoción humana por encima de la técnica pura. En las letras de Lupe Esparza, sobre amores imposibles, desilusiones, esperanzas quebradas y valentía emocional, hay una honestidad cruda que conectó con millones de personas desde los años 80. En las películas de Rob Reiner, sobre amistad, pérdida, vulnerabilidad, identidad y amor en todas sus formas, también se percibe la misma búsqueda de humanidad. Es como si aquel encuentro juvenil hubiese plantado en ambos una semilla silenciosa, la certeza de que el arte solo trasciende cuando es auténtico, cuando se atreve a mostrar lo que uno realmente es. Con el ascenso de Bronco en México y Latinoamérica, y el crecimiento de Reiner en Hollywood, los rumores comenzaron a multiplicarse. Nadie sabía exactamente cómo había surgido el comentario inicial, pero a mediados de los años 90 ya se decía que Lupe Esparza y Rob Reiner compartían un vínculo especial que nunca había sido explicado. Algunos afirmaban que habían colaborado en un proyecto secreto. Otros aseguraban que Lupe había inspirado un personaje en una película de Reiner. No faltaban los que inventaban que el cineasta estadounidense había querido producir un documental sobre Bronco. Pero la verdad, la real, la íntima, la que solo hoy puede contarse, era mucho más sencilla, pero también mucho más profunda. Un recuerdo compartido, un consejo escuchado, una conversación que quedó congelada en el tiempo. Es justo esa verdad la que, durante décadas, Esparza guardó en silencio, no porque fuera comprometedora, sino porque pensaba que nadie creería que un encuentro tan pequeño pudiera significar tanto en su vida. ¿Por qué, entonces, decidió calar durante más de 50 años? La respuesta, según confiesa Esparza, tiene que ver con el peso emocional que ese recuerdo adquirió con el tiempo. Para él, Reiner representaba la prueba silenciosa de que los grandes sueños se construyen desde las dudas, desde el miedo, desde la fragilidad. Contarlo era como revelar una parte demasiado íntima de su proceso interior. Pero a medida que envejecía, especialmente tras superar momentos difíciles como la muerte de su hijo José Luis Choche, Villarreal y las presiones de reinventarse como artista veterano, Esparza comenzó a sentir que ocultar esa anécdota ya no tenía sentido. A los 71 años, decidió que era el momento adecuado para compartirla porque, en sus propias palabras, hay verdades que pueden inspirar a otros, aunque vengan de historias muy pequeñas. Marca el punto de partida de la revelación completa que Esparza ha decidido hacer pública. La verdadera naturaleza del vínculo emocional, artístico y humano que lo conectó con Rob Reiner durante décadas. A continuación, en los siguientes capítulos, profundizaremos en cómo ese encuentro influyó en decisiones clave de su carrera, qué papel jugó Reiner, sin saberlo, en la construcción emocional de Bronco, cómo Esparza interpretó sus éxitos y fracasos a la luz de esa conversación, y por qué esta historia, aparentemente pequeña, se convirtió en una de las verdades más significativas de su vida. Este es apenas el comienzo. Durante años, Lupe Esparza no habló con nadie, ni siquiera con sus compañeros de Bronco, ni con su familia más cercana, sobre lo que Rob Reiner le dijo aquella noche en Los Ángeles. No fue un discurso largo, ni una declaración solemne, ni un aprendizaje académico. Fue simplemente una frase que, en su momento, apenas parecía relevante. Lo único que te puede llevar lejos es ser completamente honesto con tu arte, aunque duela. Para Reiner, aquella frase no era más que una reflexión espontánea sobre su propio miedo a no ser suficiente en el mundo del cine. Pero para Lupe Esparza, que por entonces era un muchacho lleno de dudas, esa sentencia se convirtió en un punto de apoyo emocional, una especie de norte espiritual que lo acompañaría incluso en sus noches más oscuras. Con los años, esa frase volvería a él en momentos de crisis, cuando Bronco recibía críticas, cuando los celos discográficos le pedían cambiar su estilo, cuando la industria le exigía adaptarse a modas pasajeras, cuando dudaba de su propia voz o cuando la fama amenazaba con convertirlo en una caricatura de sí mismo. Esparza confesó recientemente que esa frase fue la que lo llevó a escribir algunas de las letras más vulnerables de Bronco,
aquellas que hablaron de dolor real, de pérdidas verdaderas, de amores imposibles que él mismo había vivido. Rainer nunca supo el impacto que tuvo. Lupe nunca se atrevió a decírselo. Entre finales de los años 70 y comienzos de los 80, cuando Bronco se formaba y empezaba a tomar forma como una agrupación diferente dentro del panorama grupero, los miembros originales no entendían del todo por qué Lupe insistía en que las canciones tenían que sentirse verdaderas. El mundo musical de la época solía apostar por letras ligeras, simples, fáciles de vender. Muchos productores querían que Bronco imitara estilos populares, melodías de moda o estructuras previsibles, pero Lupe se negaba, a veces incluso con obstinación. Lo que nadie sabía era que, en su interior, él luchaba por mantenerse fiel al consejo de Rainer, aquel que lo había marcado profundamente. Cada vez que alguien le sugería cambiar para gustar más, él recordaba esa frase. Cada vez que dudaba la repetía mentalmente. En este periodo, su lucha interna comenzó a moldear la identidad del grupo. Las letras se volvieron más personales. La música adquirió un tono emocionalmente honesto. La figura de Esparza emergió como un narrador de sentimientos profundos. Bronco se convirtió en un fenómeno no por moda, sino por conexión humana. Sin saberlo, Rainer había sembrado una idea que transformaría la música grupera para siempre. A finales de los 80 y principios de los 90, Bronco alcanzó una popularidad gigantesca, giras internacionales, discos platino, conciertos multitudinarios. El éxito fue tan grande y tan rápido que sorprendió incluso a sus integrantes. Pero la fama no llega sola, trae consigo un peso emocional devastador. Lupe comenzó a sentir la presión de ser un símbolo. La industria intentó convertirlo en un personaje rentado, una especie de figura plana que debía comportarse siempre igual para complacer a todos. Cada decisión, cada palabra, cada gesto era analizado, y en ese torbellino, Esparza comenzó a perder algo fundamental, su tranquilidad. En varios momentos, según confesó recientemente, estuvo a punto de ceder a las presiones comerciales, cambiar el estilo del grupo, suavizar las letras para hacerlas más vendibles, renunciar a su esencia para ajustarse a las expectativas, entregarse a un personaje que no sentía propio. Fue durante esas noches de dudas que el recuerdo de Rainer reapareció con fuerza, como una especie de salvavidas emocional. Sé honesto con lo que haces aunque duela. Esparza afirma que esa frase lo salvó en múltiples ocasiones de tomar decisiones que habrían destruido su identidad artística. Así, sin saberlo, Rainer ayudó a preservar lo que Bronco representaba para millones de personas. En la vida de cualquier artista exitoso, existen momentos de quiebre que definen su trayectoria emocional. En el caso de Lupe Esparza, uno de los más devastadores fue la muerte de su hijo José Luis Choche Villarreal, integrante fundamental de Bronco y una de las personas más cercanas a él. Esparza ha dicho que ese episodio lo partió en dos, el antes y el después. El duelo fue tan profundo que él mismo dudó de si debía seguir cantando. Por primera vez, su voz, que siempre había sido su herramienta más poderosa, parecía apagarse. En medio de esa tragedia, mientras revisaba recuerdos, cartas, fotografías y momentos compartidos con su hijo, volvió a su mente aquella frase, aquel encuentro, aquel consejo que lo había acompañado en silencio durante décadas. Esa memoria, aparentemente mínima, regresó como un puente emocional hacia la esperanza. Lupe comprendió que la única forma de sobrevivir al dolor era transformarlo en arte. Y así lo hizo. Canciones como Adoro, Sergio el Bailador, Costumbre y muchas otras que escribió después adquirieron una profundidad emocional distinta, una vulnerabilidad desbordante que solo viene de experiencias extremas. Por eso, Esparza afirma hoy que el legado emocional de Rainer no fue un solo consejo, sino una manera de enfrentar la vida cuando las emociones se vuelven insoportables. Ciertos críticos musicales y cinematográficos, al analizar la obra de ambos artistas, han señalado una curiosa coincidencia. Tanto Bronco como las películas de Rainer exhiben una sensibilidad similar. Nostalgia, pérdida, amistad, vulnerabilidad masculina, búsqueda de identidad, el valor de la honestidad emocional. Es como si ambos, cada uno en su mundo, hubieran desarrollado una narrativa artística centrada en la humanidad más simple, más cotidiana, más real. Y todo indica que ese cruce creativo no fue accidental.
Durante entrevistas privadas, Esparza ha reconocido que muchas de las emociones que aparecen en las películas de Reiner, especialmente en Stand By Me y The Princess Bride, lo ayudaron a comprender mejor su propia manera de componer, no porque imitara nada, sino porque veía reflejado en esas historias el mismo espíritu que él perseguía en sus letras. Es una influencia silenciosa, indirecta, casi espiritual. Una conexión artística que nunca fue planeada, pero que existe. Durante años, Lupe Esparza temió que contar esta historia pudiera desatar una ola de interpretaciones equivocadas, que se inventaran teorías absurdas, que se insinuara una relación inexistente, que se distorsionara la verdad, que los medios trivializaran un recuerdo profundamente personal. Por eso caló. Porque sabía que la prensa, en muchas ocasiones, convierte lo íntimo en espectáculo. ¿Por qué temía que lo acusaran de exagerar o de inventar historias para llamar la atención? Y sobre todo porque no quería que Rob Reiner, un hombre que nunca supo el impacto que tuvo, se sintiera envuelto en una narrativa que no había pedido. El silencio, para Esparza, fue una forma de protección. Protección de su historia, de su identidad y de la memoria de un momento que definió su vida. A los 71 años, Lupe finalmente decidió romper el silencio. No por escándalo, no por polémica, no por marketing. Lo hizo porque la verdad, esa que había llevado guardada como si fuera un tesoro o una herida, empezaba a pesar más que el miedo. En entrevistas recientes, declaró que a su edad no tiene ya interés en ocultar las cosas que realmente lo marcaron. Que contar esta historia es un acto de gratitud, de madurez y de autenticidad. Y que de alguna manera es también un homenaje silencioso a Rob Reiner, a aquel joven inseguro que alguna vez lo inspiró sin buscarlo. Esparza explica que hay 3 motivos. La edad. A los 71 años, siente que ha llegado el momento de dejar un testimonio completo de su vida emocional y creativa. El legado. Quiere que las nuevas generaciones comprendan que detrás de su música, de su figura y de su éxito, existe una historia humana llena de dudas y aprendizajes inesperados. La necesidad emocional. Después de la muerte de su hijo, después de décadas de escenarios, después de millones de aplausos, Lupe comprendió que las verdades más pequeñas también pueden tener un impacto grande. La revelación de Lupe Esparza, esa verdad guardada durante más de 5 décadas sobre la influencia emocional de Rob Reiner en su vida artística, no solo sorprendió a sus seguidores, también sacudió silenciosamente a críticos, periodistas culturales, cineastas, músicos y académicos que desde hace años estudian los cruces invisibles entre el cine y la música popular latinoamericana. Cuando un artista de la talla de Esparza habla con transparencia en una etapa madura de su vida, el impacto trasciende fronteras. Y así ocurrió. El anuncio se difundió primero en México, luego en Estados Unidos, y en cuestión de horas los medios de toda Hispanoamérica comenzaron a cubrir la historia. A los 71 años, Lupe Esparza rompe el silencio sobre Rob Reiner. Pero el efecto más inesperado llegó después. La respuesta del propio Rob Reiner, quien recibió la noticia con una mezcla de sorpresa, emoción y nostalgia. Su reacción, junto al análisis de especialistas y el profundo significado personal que esta revelación tiene para Esparza, conforman el cierre emocional de esta historia única. La revelación se viralizó de inmediato. No era un escándalo, no era una polémica, no era nada que pudiera alimentar tabloides sensacionalistas, y sin embargo, la historia conectó profundamente con el público por un motivo muy simple. Y era humana, inesperada y honesta. Los medios comenzaron a preguntarse, ¿cómo es posible que un cineasta estadounidense influyera de forma tan decisiva en un icono de la música regional mexicana? ¿Qué significado tiene un encuentro efímero para la vida de un artista? ¿Por qué Esparza guardó silencio durante tanto tiempo? Porque Reiner nunca supo nada. Las redes sociales también se llenaron de mensajes. Muchos fans expresaron su sorpresa. Otros dijeron que ahora entendían mejor la sensibilidad que siempre distinguió a Bronco. Algunos incluso buscaron paralelismos entre escenas de películas de Reiner y canciones de Esparza, encontrando similitudes emocionales que, aunque no deliberadas, parecían revelar un puente creativo. Críticos en Estados Unidos, especialmente en los círculos del cine independiente, encontraron la historia fascinante, un creador latinoamericano en plena lucha por encontrar su voz,
Fue inspirado por un joven cineasta norteamericano que también buscaba escapar de la sombra de su padre. Dos almas creativas frágiles encontrándose en un punto aleatorio del tiempo. Ese contraste. Dos mundos distintos, un mismo sentimiento artístico. Fue precisamente lo que atrapó al público. Cuando la confesión de Esparza llegó a oídos de Reiner, la respuesta no tardó en llegar. Según fuentes cercanas al cineasta, la noticia lo tomó por sorpresa total. El director no tenía la menor idea de que un comentario casual, hecho durante un festival cultural de los años 70, había dejado una huella tan profunda en la vida de alguien. En una entrevista breve, su primera declaración pública sobre el tema, Reiner dijo: Estoy conmovido. Nunca imaginé que una conversación entre jóvenes artistas pudiera tener ese impacto. Lupe Esparza es un hombre talentoso, un músico extraordinario. Saber que de alguna manera contribuye a su camino me llena de humildad. No fue una respuesta mediatizada ni exagerada, fue sincera calidad humana. Reiner incluso recordó aquel periodo de su vida, cuando él mismo era un joven temeroso de fallar, inseguro sobre su propia identidad creativa, y profundamente preocupado por no cumplir las expectativas que pesaban sobre él como hijo de Karl Reiner. Lo más emotivo fue su comentario final, que cerró su intervención. Creo que todos inspiramos a alguien sin saberlo, y creo que todos somos inspirados por alguien que jamás imaginó tener ese efecto en nosotros. Para los periodistas culturales, esa frase cerró el círculo emocional, dos artistas que no volvieron a encontrarse, pero que compartieron un momento que influyó en ambos de maneras diferentes. Tras la divulgación del relato de Esparza y la respuesta de Reiner, surgió un debate mucho más amplio. ¿Cuántas historias artísticas han sido moldeadas por encuentros mínimos aparentemente irrelevantes? ¿Hasta qué punto un comentario sincero puede influir en la vida de alguien que está tratando de encontrar su camino creativo? ¿Qué tan frágil es el proceso interno de un artista en formación? Psicólogos especializados en creatividad destacaron que este tipo de conexiones son más comunes de lo que se cree. A menudo jóvenes artistas guardan como tesoros pequeñas frases escuchadas en el momento justo, pequeños gestos, pequeñas validaciones. Y esas semillas pueden convertirse en marcos emocionales que acompañan toda la vida. En el caso de Esparza, la historia demostró que incluso los grandes ídolos pueden estar sostenidos por recuerdos íntimos que jamás han contado. Para Lupe Esparza, hacer pública esta historia no fue un acto de promoción ni un intento de sorprender al público. Fue un acto de liberación emocional. Durante 5 décadas, guardó la experiencia como algo demasiado íntimo para compartir. No quería que se malinterpretara. No quería parecer oportunista. No quería que se inventaran teorías fantasiosas. Pero al llegar a los 71 años, comprendió que no contar esa historia sería perder una parte esencial de sí mismo. En entrevistas posteriores explicó: Ese encuentro me dio fuerza cuando yo no tenía nada. No era un productor, no era un famoso, no era un maestro. Era solo un joven como yo, con miedos como los míos, y me dijo algo que cambió mi destino. Esa es la verdad. Lo que Esparza buscaba no era reconocimiento para Reiner, ni aprobación del público. Buscaba cerrar un ciclo personal, honrar un momento que lo sostuvo, y dejar un mensaje para las nuevas generaciones. Las grandes transformaciones pueden nacer de pequeñas verdades. En México, muchos artistas de diversas generaciones reaccionaron con empatía. Cantantes, compositores, actores, escritores y directores mencionaron que ellos también habían vivido experiencias similares, conversaciones breves que marcaron su camino para siempre. El testimonio de Esparza dio pie a debates sobre la importancia de la vulnerabilidad en la creación artística, el papel de los mentores no oficiales, el peso emocional que un artista carga en sus primeros años, la necesidad de hablar con honestidad sobre los orígenes del talento. Bronco, como grupo, también experimentó una ola de nostalgia y reconocimiento. Fans de distintas edades expresaron que ahora comprendían mejor por qué las letras de Esparza siempre habían tenido un tono más profundo, más introspectivo, más real que otras propuestas gruperas de su tiempo. No es solo el cierre de una revelación tardía. Es una reflexión sobre cómo el paso del tiempo transforma la forma en que vemos nuestros propios recuerdos. Para Esparza, la historia del encuentro con Reiner ya no es solo una anécdota. Es un símbolo del valor de ser honesto consigo mismo,
de la importancia de escuchar, de cómo una frase puede sostener a un ser humano durante toda su vida, y de cómo el arte se construye, muchas veces, a partir de fragilidades compartidas. A los 71 años, Lupe no solo contó la verdad, la transformó en un legado. Aunque pueda parecer un episodio pequeño en la historia cultural contemporánea, la confesión de Esparza representa algo mayor. Una conexión transnacional en un tiempo sin redes sociales. Un ejemplo de cómo las influencias no siempre son directas ni técnicas. Una evidencia de que todos, incluso los ídolos, nacen de momentos de incertidumbre. Un recordatorio de que el arte no se sostiene solo con talento, sino con valentía emocional. Las universidades que estudian música popular latinoamericana y cine estadounidense han comenzado a registrar este caso como un ejemplo singular de conexión creativa imprevista. En la declaración final que dio sobre el tema, Esparza dijo una frase que resume mejor que ninguna otra el sentido completo de esta historia. No es una historia sobre Rob Reiner. No es una historia sobre mí. Es una historia sobre cómo una verdad pequeña puede cambiar una vida grande. Y eso es exactamente lo que este relato representa. La historia que Lupe Esparza ha decidido compartir a los 71 años no es simplemente una anécdota del pasado ni una curiosidad perdida entre los recuerdos de dos jóvenes artistas. Es en realidad un recordatorio profundo de que todos llevamos dentro momentos que definieron silenciosamente el rumbo de nuestra vida. A veces son tan pequeños que ni nosotros mismos comprendemos su valor hasta que han pasado décadas. La confesión de Esparza sobre Rob Reiner no busca crear titulares llamativos ni alimentar mitologías innecesarias. Busca más bien tender un puente entre generaciones, demostrar que incluso las almas más fuertes se forjan desde la vulnerabilidad y que las palabras que recibimos en el momento indicado pueden guiarnos durante toda una existencia. Hoy, después de más de 5 décadas de música, escenarios, pérdidas, triunfos y reinvenciones, Lupe Esparza ofrece esta verdad como parte de su legado humano y artístico. Una verdad que nos invita a mirar hacia adentro, a recordar que voces nos sostuvieron en nuestras horas más frágiles y a valorar los instantes que, sin saberlo, nos salvaron. Si esta historia te emocionó, te inspiró o te hizo reflexionar, te invito sinceramente a suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones, dejar tu comentario sobre qué parte de impacto más, dar like y compartir este video con quienes aman la música, el cine y las historias humanas verdaderas. Tu apoyo permite que sigamos creando contenido profundo, narrativo y de calidad sobre las vidas, confesiones y secretos nunca contados de las grandes figuras del entretenimiento. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.